en el tiempo de la oración. Y yo creo que algunos puedan levantar la mano de los que han participado en el tiempo de la oración, que han estado por ahí. Yo creo que es un buen tiempo y gracias también por permanecer, por ser fieles, por estar ahí constantemente. Quizás a veces no tan constante, nos gana a veces el sueño, tenemos responsabilidades, pero yo te invito a que lo intentes, a que de verdad dediques ese tiempo. Pero en este momento yo estaba ahí en el tiempo de la oración y pues para serte sincero, estaba un poquito dormilando, ¿verdad? Estaba así medio entre que dormido, medio entre que no, estaba orando en el espíritu y estaba orando en mis sueños. Entonces estaba ahí un poquito dormido y yo así como de luchando con mi propia carne de no, es que quiero levantarme para estar en la oración, pero pues tenía sueño y estaba dormido. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasa, porque otras veces nos paramos bien temprano con mi esposa, nos ponemos cafecito, estamos ahí bien listos, ¿no? Y estamos atentos a la oración y orando con todos, y tú esperas también querer compartir algo, ¿no? Pero cuando estás más dormido, cuando de repente estás luchando y batallando, es cuando los pastores se le ponen ahí, bueno, ahora tú, ora, por favor. Tenemos historias por ahí también graciosas, pero lo que se queda en la oración, lo que pasa en la oración se queda en la oración. Entonces, esa vez también nos pasó, yo estaba bastante dormido, mi esposa pues ya estaba más despierta, ya estaba orando y todo, y yo estaba tratando, ¿no? Luchando. Y en eso escucho a los pastores que me dicen, bueno, Semis y Efraín, por favor, pueden orar. Y de esas veces, ¿no? Que te levantan, y me levanté yo así de, híjoles. Y le digo a mi esposa, por favor, ora tú, porque yo todavía estoy medio dormido, porque aunque estás despierto, o bueno, no estaba tan dormido yo, pero cuando te despiertas se nota, ¿están de acuerdo? Se nota cuando alguien se acaba de despertar y está hablando y pues hablas así medio dormido. Entonces yo le dije, por favor, ora, porque la verdad es que sí estoy un poco todavía dormido. Entonces ya, ella ora lo que había en su corazón y esta palabra no fue algo que yo medité por mucho tiempo, te repito, realmente pues yo estaba un poco somnoliento ahí, medio dormido, pero pues hablo lo que Dios habla a mi corazón. Curiosamente, mis papás se me acercan después y me dicen, oye, la palabra que tú diste en la oración, sería bueno que la compartas a toda la iglesia. Y son esas veces que yo los volteaba y les dije, ¿en serio? Y me dicen, sí. Y yo así en mi mente pensando, o sea, yo estaba medio dormido literalmente cuando oré. ¿Están seguros que quieren que dé esa palabra? Y me dicen, sí, es algo que creemos que es bueno para la iglesia. Entonces, estoy agradecido con Dios porque Él habla de muchas maneras, ¿verdad? Podemos estar en el trabajo, en el carro, en la escuela, medio dormidos como yo, pero pues su palabra es buena, su palabra es algo que crece y pues gracias a Dios por la gracia y la misericordia de depositar esta palabra en mí. Entonces, yo quiero continuar un poco en la serie de echar raíces. La semana pasada ya el pastor nos empezó a compartir un poco sobre este tema. Y también les decía que agradecía el tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Porque siempre he creído que la alabanza es en una reunión de domingo como la que tenemos hoy, es un tiempo que prepara la tierra, es un tiempo que prepara, que la ablanda. Aquí de repente nos angolotean, ¿verdad? Nos voltean a toda la tierra de repente, pero es bueno, porque para que algo pueda crecer fácilmente la tierra tiene que estar blandita. Así que también te invito a que no te lo pierdas. Si tú eres de las personas que dice, bueno, podemos llegar un poquito más tarde porque todavía está la alabanza, todavía está la prédica, al contrario. Trata de pensar, quiero llegar temprano, quiero estar ahí para recibir lo que Dios tiene desde el momento en que empieza la alabanza, desde el momento en el que juntos como hermanos empezamos a adorar. ¿Ok? Entonces quiero continuar en esta serie de echar raíces. La semana pasada la palabra hablaba de esto, de la semilla, cómo la palabra de Dios, como el mensaje es una semilla. En esta ocasión, pues yo soy el sembrador, ¿verdad? El que viene a traer esa palabra, esa semilla. Y entonces, la semilla esa cae en tierra, pero muchas veces no es lo más fácil para la semilla, no siempre cae en una tierra pues fértil, suave, buena para que crezca. Las parábolas de Jesús nos hablan de cómo puede caer en diferentes tipos de tierra, al lado de las rocas, entre maleza, en lugares donde es difícil, ¿no? Entonces esa es la palabra, pero cuando la semilla logra crecer, se puede convertir incluso en un árbol, en algo grande, en algo alto, en algo que puede llegar a los cielos. Entonces lo más importante, cuando esa semilla crece, que es la palabra de Dios, lo que Dios nos llama a hacer es ser árboles de justicia
y a profundizar en su palabra. De nuevo, esto ya lo platicó nuestro pastor, ya nos lo compartió. Si todavía no lo has visto, yo te animo a que no te pierdas las series, a que no te pierdas los episodios constantes, como cuando ves una serie en internet, tú no te quieres perder nada. No quieres empezar en el capítulo 3 sin saber qué pasó en el 1 y en el 2. Al contrario, quieres empezar, quieres seguir y quieres saber qué va a pasar después. Entonces, eso es lo más importante. En esta ocasión, lo que yo quiero continuar hablando es lo siguiente. Cuando pensamos en un árbol de manera natural, cuando vemos un árbol, normalmente podemos hablar de dos partes principales. Ahora, yo no soy botánico, no soy agricultor como tal, pero hay cosas sencillas de un árbol que podemos diferenciar, ¿no? Las dos principales partes. Lo que está en la superficie, que es lo que incluye, bueno, los troncos o el tronco, las ramas, todas las hojas, toda la enramada, todo lo que tiene, y también los frutos, lo que sale, lo que da fruto. En la otra parte de estas dos partes principales es lo que está bajo tierra, lo que no se puede ver, algo que está oculto pero está ahí bajo tierra, y sobre esto quiero hablarte yo, sobre lo que es bajo tierra. Antes de continuar, tampoco no quiero que nos centremos en este tema, en los árboles, sobre todo en la serie de echar raíces. No quiero que lleguemos a un punto de fanatismo de después de terminar esta serie o esta práctica, tú estés así como de, ay, sí, me siento como un árbol. ¿Y tú qué tipo de árbol eres? Ah, yo soy un pino, yo soy un abedul. No, nada de eso. No, que no quiero centrarme así. Quiero que lo veamos de una manera ilustrada, que no nos sintamos como árboles, ¿verdad? Porque tristemente la realidad es que no estamos tan lejos de que nosotros podamos ir al registro civil y registrarnos como árboles. Es algo que no está tan lejos de la realidad hoy en día, tristemente, pero no quiero que lo veamos de esa manera. Quiero que lo veamos como una ilustración, que cada uno de nosotros somos hijos e hijas de Dios. Pero algo que sí creo y que sí quiero que veamos en esta ilustración de un árbol es que un creador como Dios pone toda su sabiduría en cada una de sus creaciones. ¿Están de acuerdo? En cada una de las cosas que ha creado pone toda su sabiduría, todo lo que Él es y lo que Él demuestra. Entonces, quiero que tomemos esta analogía de cómo un árbol, como lo dice la palabra, quiero que vamos a ver algunos versículos de cómo Dios nos habla también asemejándonos a un árbol y cómo es que un árbol se mantiene sano, cómo es que un árbol puede obtener esos recursos esos nutrientes para estar sano, de todo lo que sucede también en su parte superior, pero lo que sucede bajo tierra. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Lo primero que quiero hablar, la primera parte es de raíces que nutren. Quiero volver un poquito al tema anterior que ya nos compartió el pastor. Algo que me llamaba mucho la atención es que hay que recordar en Efesios 3:17 nos habla de cómo estas raíces tienen que ser raíces que nutran, algo que te mantenga fuerte. Entonces podemos leer Efesios 3:17 que dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Ok? De nuevo, esta parte ya se había hablado un poquito más en específico, pero lo que yo quiero ver es que las raíces de un árbol sano no son como tal raíces decorativas, no son raíces que nada más están ahí para que se vea bonito, son raíces que deben llevar nutrientes para mantenerlo fuerte. Y yo recordaba un poco cuando estaba viendo este tema, algo que sucedió, que se quedó grabado en mi mente de hace muchos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, si fue en primaria, creo que fueron los primeros años de primaria, yo creo que a lo mejor tú lo puedes recordar, hay un experimento en donde te ponen a poner un frijolito en un algodón y en un vaso, ¿lo recuerdan? Sí, entonces tienes que poner un frijolito y lo que tienes que hacer es ver cómo crece, cómo germina ese frijol. Era bastante interesante ver cómo tú tenías que cuidarlo, cómo tenías que echarle agua, cómo tenías que ponerlo. Yo creo que a algunos por ahí o se les pasó el agua o quizás no le pusieron demasiada agua y pues no salió tan bien, ¿verdad? Pero siempre había ese compañerito en el salón que tú decías, ¿cómo le hizo? ¿Cómo hizo para que creciera tanto esa semillita? Y lo interesante o lo más asombroso de ver ese proceso, al inicio no era tanto la ramita que salía porque era muy pequeña, pero lo que sí se podía ver desde antes que empezara a salir una rama eran las raíces.
Cómo esas raíces salían en ese algodón y empezaban a abrazarlo todo, a buscar agua. Y lo que sucedía era obviamente que si tú lo dejabas ahí se iba a morir porque necesitaba nutrientes, necesitaba más agua. Entonces, en esto de las raíces que nutren, un dato curioso es que realmente las raíces que llevan nutrientes, que transportan nutrientes al árbol, no son las raíces que ya existen. Tienen que ser raíces nuevas. Las raíces tienen que estar creciendo, tienen que crear nuevas raíces el árbol para que esas nuevas raíces sean las que llevan nutriente. Ahora, las raíces que ya existen o las antiguas, las que ya están formadas, sí sirven, no es que no sirvan para nada, ¿verdad? Sirven también para dar soporte al árbol, sirven también para que el árbol pueda estar firme, pero no es hasta que el árbol crea una nueva raíz que realmente los nutrientes empiezan a fluir más, que encuentra a nutrientes para poder crecer. Ahora en esta analogía, en nuestro caminar con Dios, es bueno tener nuestras raíces existentes, que ya tengamos unas raíces. ¿Por qué? Que estas raíces también siguen vivas porque nos dan soporte y realmente nos hacen no movernos de la fe. Es algo bueno, es bueno tener raíces firmes, raíces fuertes, que sea, como nos decía este versículo es lo que nos mantiene firmes también en nuestra fe, algo que no nos mueve. Porque están de acuerdo que una rama, un árbol, algo pequeño que no tiene raíces es fácil de quitarse. Pero lo que ya tiene raíces, que ya ha crecido, no lo quitas muy fácil. Entonces, esto debe de ser de esta manera. Pero si queremos tener más nutrientes, ir creciendo más, ir teniendo más nutrientes, no debemos de dejar de crear nuevas raíces. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo es esta manera hablando espiritualmente? Obviamente es escudriñando, es buscando más, es anhelando más la palabra, es profundizando más en lo que tiene. En Josué 1:8 este versículo me encanta, como dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Meditar es ir más allá, es pensar más, es que nuestra mente y nuestro espíritu estén constantemente profundizando más y arraigándose más a lo que está escrito. Y así prosperarás y tendrás éxito, dice Josué 1:8. Ahora otra cosa también es que tenemos que desearlo, tenemos que quererlo, porque cuando algo te interesa, cuando algo quieres crecer y quieres estar más profundo, te interesa, es algo que tú no puedes esperar a buscar más, a conocer más. Eso nos lo dice en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ok? Entonces tenemos también que anhelarlo, tenemos que desearlo, así como un bebé, ¿verdad? Que busca la leche materna, busca para crecer, así nosotros tenemos que hacerlo. No hay que pensar que porque ya conocemos un tema, que porque ya se nos fue revelado algo de la palabra de Dios, no hay más nada más allá. No hay nada más, hasta ahí se termina, ya lo sé todo y listo. No, al contrario, no puede haber nada en la Biblia que no podamos profundizar más. Su palabra es nueva, sus misericordias son nuevas cada mañana, su palabra, la palabra de Dios es algo que constantemente nos está nutriendo, nos está formando. Entonces podemos ir más allá, aun si sean palabras que nos dio hace unas horas a palabras que nos dio hace años. Es algo que podemos profundizar, ir más allá, más allá. Si nos fijamos en un árbol, en las raíces, cuando tú ves un árbol o incluso una planta pequeña, yo les pongo este ejemplo del frijolito, cada raíz tiene raíces más pequeñas, ¿no es así? Y esas raíces pequeñas a su vez tienen más pequeñas. Y así es constantemente, y esto es lo que tiene que hacer el árbol. Eso es lo que sucede mientras el árbol tenga vida. Si este proceso deja de suceder, el árbol ya no va a obtener nutrientes y simplemente muere. Entonces, mientras el árbol siga vivo, es algo que se tiene que hacer constantemente. Ahora, otra característica de estas raíces de árboles es que realmente son bastante imparables. Son unas raíces imparables de un árbol. Un árbol que quiere crecer no va a detener sus raíces hasta encontrar agua y nutrientes. ¿Están de acuerdo? Las raíces de un árbol pueden atravesar prácticamente cualquier tipo de tierra, y si se encuentran con una roca o algún obstáculo, va a pasar de dos: o van a moverlo o incluso pueden romperlo, pueden atravesarlo. Eso es lo que sucede. Y bueno, yo meditando en el tema, yo me ponía a pensar y me hacía una pregunta.
Cuando hacen construcciones, cuando hacen algún tipo de obra, cuando se crea incluso una casa, se cimienta, etcétera, etcétera, yo creo que tienen que tener en cuenta algo sobre los árboles, ya que es algo tan imparable que si lo tienes muy cerca o de una manera que te puede afectar, hay algo que tienes que percatarte, ¿no es así? Entonces, como tal, pues yo tampoco no soy experto en esto, pero sí tengo algunos expertos por aquí, gracias a Dios por las personas que han podido estudiar y han podido profesionalizarse en este tema. Y bueno, dos de mis mejores amigos son expertos en este tema, ¿verdad? Uno de ellos es arquitecto y el otro es ingeniero civil, por aquí está el ingeniero Lalo. Entonces yo les hacía unas preguntas y les mandaba algunas preguntas, les decía, oye, yo tengo esta duda, ¿cómo es que sucede? ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que percatarte? ¿Qué es lo que tú tienes que analizar antes de construir algo cerca de un árbol? Entonces al arquitecto yo le preguntaba, ¿qué tienes que ver? ¿Qué tienes que percatarte antes de construir una casa al lado o incluso alrededor de un árbol? Porque alrededor hay un cierto tipo de arquitectura en donde tú puedes tener un árbol bonito, hermoso, frondoso en el centro de tu casa, literal en la sala, no sé, en el comedor. Entonces estas arquitecturas modernas están muy, muy padres y se ve bien padre. Imagínate tener una selva, una jungla, un tronco en medio de tu casa, pero tiene que haber un cierto grado de dificultad en esto. Tienes que ver algo, tienes que analizar algo. Y yo le preguntaba, ¿de qué es lo que te tienes que percatar? ¿Qué es lo que tienes que ver? Entonces, lo que él me decía es que es importante ver sus raíces. Estas raíces pueden crecer de diferentes maneras, ya sea de manera vertical, o sea, a lo profundo, o de manera horizontal, que es hacia los lados. Entonces, hay que tener bien en cuenta esa dirección, porque si no tienes en cuenta la dirección de esas raíces a donde crece, puede dañar los cimientos de la casa, puede incluso filtrar agua a otros lados. Lo que hacen los árboles también pues, es retener el agua. Entonces, si no tienes una manera de que eso escape, pues lo que sucede es que se te llena de humedad toda tu casa. Entonces, en una casa como esta es bien, bien importante cuidar eso de las raíces. ¿Por qué? De nuevo, porque es algo difícil de parar. Es algo difícil de decirle a un árbol, hasta aquí te quedas y ya. El árbol va a seguir creciendo, va a seguir arraigándose, va a seguir más profundo. Y bueno, lo que me decía el ingeniero era que cuando se revisa un árbol es más importante mirar lo que no se ve. Es más importante observar y analizar lo que está bajo tierra. ¿Por qué? Porque lo que está arriba, la copa del árbol, las ramas, hacia dónde va un poquito, eso es más fácil de manejar. Si tú tienes un árbol y una rama te está estorbando, cortas la rama, listo, lo puedes ver visualmente que está cerca de ti. Si alguien tiene un árbol cerca de su ventana, algo así, se ha percatado de que alguna vez la rama llega muy cerca y puede romperlo, ¿no? Entonces tienes que cortarlo, podarlo, puedes verlo fácilmente, pero lo que tú no ves es lo que te puede dar más problemas, ¿sí? Lo que está debajo. Si tú no te das cuenta de las raíces y de que si esas raíces crecen en una manera, cuando estás, por ejemplo, haciendo una obra vial o haciendo alguna construcción, estas raíces pueden destruir cimentaciones o partes indispensables para la estructura. Entonces, un árbol en una construcción, en una carretera, en un puente, en un edificio, si tú no te percatas de esas raíces, van a destruir los cimientos. Y quiero que veamos un poquito aquí a los lados, estamos en una construcción, y ustedes pueden ver a los lados hay unos pedazos de pared, unas vigas un poco más gruesas. La cimentación de una casa no es la parte más delgada, no es la parte más suavecita, no es la parte más fácil de romper, es lo más duro. Es lo más difícil de romper. Y eso es lo que las raíces pueden dañar, los cimientos. Entonces, también me mencionaba el ingeniero que muchas veces hay carreteras que por un simple árbol tienen que llevar una curva, no pueden ir derecho. Tienen que moverse porque hay veces que ese árbol no se puede quitar, ya sea porque es un árbol difícil de mover, porque sus raíces ya están muy arraigadas o porque, bueno, también está en un sistema de conservación, que el árbol está en peligro de extinción, etcétera. Entonces, esto es bien impresionante. ¿Cómo es que para poder construir algo, para poder ver algo cimentado, tienes que tomar en cuenta las raíces de los árboles? Nuestras raíces espirituales deben de ser como las de un árbol. Algo que no se detiene fácilmente, ¿sí?
muchas veces también puede suceder que nosotros realmente queremos profundizar, queremos arraigarnos más, queremos ir más profundo, más lejos para encontrar agua y nutrientes, pero en cuanto el camino se pone difícil o con rocas, desistimos. No debemos de ser de esa manera. Debemos de dejar de detenernos y pasmarnos ante dificultades y adversidades, porque realmente tenemos que ser como esos árboles imparables. Lo más fácil sería pues que no encontráramos oposición, lo más sencillo es que no hubiera dificultades, pero la palabra de Dios nos habla mucho de esto, de cómo aún esas dificultades nos ayudan, y lo menciona en Romanos 5, 3 al 5. Y mira lo que menciona bien. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Yo les soy sincero, a veces no me alegro en enfrentar pruebas y dificultades. Pero aquí dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Sí? Cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno está trabajando su cuerpo físicamente, tienes que hacer resistencia. Si no, el músculo no crece. Tienes que ponerle fuerza, tienes que ir más allá de lo que puedes llegar para que pueda crecer tu músculo, tu cuerpo. Y dice, continúa, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Si queremos tener firmeza de carácter, tenemos que desarrollar esa resistencia que es pasando pruebas y dificultades. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Una de las maneras en las que nosotros podemos entender realmente lo que Dios tiene para nosotros y todo cómo nos ama Dios, con qué tan ternura, es viendo que a través de esas dificultades se forja nuestro carácter y podemos ir creciendo. Y bueno, en la Biblia hay muchos pasajes que podemos ver de cómo nos habla de no desistir, de perseverar, de seguir en esta carrera que realmente más que ser una carrera es un maratón. Se trata de perseverar. No se trata de quién llega primero, sino de quién llegó a la meta. Pero lo que sí es importante es que debemos de continuar el camino de la fe a pesar de los obstáculos y no vamos a dejarnos intimidar por esas rocas que nos van a querer detener. ¿Están de acuerdo? Ahora, otra cosa que podemos pensar y que podemos decir es que sería más fácil tomar otro camino. Sería más fácil poder intentar rodear la roca. Esto es posible, pero no solamente te va a quitar tiempo, no solamente te va a tomar más tiempo, sino que además te puede quitar de vista el objetivo. Cuando tú rodeas algo, si no tienes cuidado te pierdes, si no tienes cuidado vas a terminar caminando en otra dirección totalmente opuesta que donde está lo que estás buscando y lo que es la vida eterna. Y de esto quiero hablarte ahora. Raíces dirigidas. Les mencionaba, un árbol tiene bien claro su objetivo, tiene que encontrar agua y tiene que encontrar nutrientes. Pero si estas raíces no están dirigidas, si estas raíces no saben a dónde ir, lo que va a suceder es lo siguiente. Un árbol puede tener muchas raíces, puede estar muy expandido en el suelo, pero cuando ya no encuentre fuente de nutrientes, cuando ya no encuentre agua, aunque siga creciendo, va a llegar a un punto donde no va a quedar más que secarse. No va a haber otra. No puede encontrar, si no puede encontrar aquello que le salva de la vida, aquello que le salva de la muerte y le da vida, se va a secar. Por eso es que nuestras raíces espirituales también deben de estar dirigidas a la fuente de vida. Y quiero que leamos este versículo en Apocalipsis de cómo menciona a Dios, su trono, como esa fuente de agua viva. Luego el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y recorría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba un árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para salud de las naciones. Entonces, cuando nosotros tenemos claro el objetivo y cuando nuestras raíces espirituales están
caminando al objetivo que es la fuente de vida, es cuando vamos a tener fruto. Si no, no vamos a ser árboles que dan fruto. Nuestras raíces pueden ser imparables, nuestras raíces pueden ser tan tercas que sí van a romper piedra, que sí van a abrir camino por todos lados, pero si no están dirigidas de la manera correcta, nos vamos a secar, porque no tenemos esa fuente de vida. Incluso pueden atravesar lo impensable, pero va a llegar un punto donde no va a quedar más, no va a haber otra opción, no va a haber nada más que secarnos, porque no tenemos agua y no tenemos vida. Entonces, ¿a dónde debemos de dirigir estas raíces? Esto nos lo dice bien claro en Juan 15:5. Dice Jesús: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, o no pueden hacer nada ustedes. Entonces, si nosotros estamos aislados, si nosotros estamos pensando que somos el árbol, el único árbol en el desierto, que no hay nada más allá, que nosotros vamos a poder encontrar nuestros nutrientes y no estamos conectados a la fuente de vida, no vamos a poder lograr nada. Pero cuando entendemos que estamos conectados a Jesús, que en este sentido somos las ramas de algo mucho más grande que nosotros, cuando no es que solo somos un árbol aparte cada uno de nosotros y tú estás aislado y yo estoy aislado, etcétera, etcétera. Cuando nosotros entendemos eso y nos conectamos a Jesús, es cuando damos fruto. Es cuando empezamos a dar ese fruto. Y con esto quiero continuar viendo cómo es que esas raíces de abajo, también arriba, de abajo hacia arriba en un árbol, tiene una manera de nutrirse. Ya vimos qué es lo que hace la raíz, por qué es importante que esa raíz crezcan nuevas raíces para obtener nutrientes, pero creo que vale también la pena ver lo que sucede en la superficie del árbol, porque como les mencioné, hay dos partes principales en un árbol: lo que está bajo tierra y lo que se puede ver o lo que está arriba. Un árbol, aparte de nutrirse y de obtener recursos de la tierra, también lo hace de la luz. Y lo importante y lo interesante es que nosotros también nos nutrimos de luz. En Salmos 36:9 nos dice: porque en ti está la fuente de vida y en tu luz podemos ver la luz. Nuestra luz es Dios, el sol de justicia. Eso lo podemos ver en un versículo más adelante, pero algo interesante que sucede con los árboles, vamos a regresar un poco a la primaria, a la secundaria, a las clases de biología. ¿Qué es lo que sucede cuando un árbol obtiene luz? Sucede un proceso llamado fotosíntesis. Un árbol hace fotosíntesis y nosotros, nuestra fotosíntesis es nuestra adoración. Cuando miramos al sol de justicia, lo que genera eso simplemente es adoración. No hay nada más. En Salmos 103:1 menciona: alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Me encanta la canción que estaban cantando en la alabanza. Es una canción que fue inspirada por Dios y que, para serte sincero, yo no tenía en cuenta que iban a cantar hoy. Pero menciona específicamente eso: alma mía, alaba a Jehová. Y menciona y sigue continuando: no olvides ninguno de sus beneficios. En Malaquías 4:2 nos menciona también: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros bien alimentados. Cuando miramos al sol de justicia, cuando lo adoramos, cuando levantamos nuestra adoración y nuestra alabanza, eso trae a su vez salud, eso trae a su vez también bendición, y vamos a salir como becerros bien alimentados, bien felices, bien llenos. ¿Ustedes han visto un becerro bien alimentado? Está panzón, está así caminando feliz porque ya comió, ya se sació. Entonces, al adorar, no solamente nos da esa salud. Muchas veces pensamos y decimos: no, Señor, es que ¿por qué tengo esta enfermedad? Adora. La luz de justicia, el sol de justicia es el que te da esa salud. Aquí no lo dice. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Otra cosa súper curiosa es que en el proceso de fotosíntesis, aquí hay algo más químico que tú puedes investigar si te interesa esta parte, pero en ese proceso de fotosíntesis, lo que el árbol crea o lo que se le da al árbol en este proceso es glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es azúcar.
Es algo dulce, es algo que nutre al árbol de una manera dulce. Entonces, el árbol hace azúcar al mirar la luz, y cuando nosotros vemos la luz de justicia, el sol de justicia, y hacemos ese proceso de fotosíntesis que es nuestra adoración, el resultado es algo dulce. Es algo que nos endulza la vida. Es algo que nos da vida y nos da felicidad, nos da algo dulzor. Eso es lo que sucede. Lo dice bien en Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. No dice a veces, no dice alégrense cuando están de buenas, alégrense solo los domingos o alégrense cuando no están pasando dificultades. Dice alégrense cuando, siempre, en todo momento, alégrense. Y lo más maravilloso, el proceso que produce algo dulce para un árbol, el proceso que le da esa glucosa por medio de la fotosíntesis, después de que ya pasó todo eso, de que con la luz, mirando al sol, le da algo bueno, ¿sabes cuál es el residuo o lo restante? El oxígeno. Lo que resta de ese proceso es algo que da vida a todo su alrededor. Es oxígeno. Es algo increíble como un árbol al momento de crear ese proceso, lo que da a todo lo que está alrededor es lo que hoy podemos respirar. Y así debemos de ser nosotros como árboles que al adorar, que al buscar el sol de justicia, al mirar el sol de justicia, podemos crear esa dulzura para nosotros porque es algo que se nos da, no es algo que nosotros obtengamos solo con nuestro esfuerzo. El simple hecho de adorar, el simple hecho de mirar al sol de justicia es lo que a nosotros nos da esa dulzura, nos da ese sabor dulce, nos da ese nutriente y además en nuestro alrededor les da vida. Y para terminar quiero hablar sobre cómo el impacto de lo que sucede debajo de un árbol o lo que sucede aún en la parte superior impacta en todo lo demás, impacta en la superficie. Entonces, cuando nuestras raíces espirituales dan nutrientes, se nota en la superficie. Y cuando nosotros estamos arraigados en la palabra, cuando nosotros estamos profundizando, se nota en lo exterior. ¿Y cómo podemos hacer eso? Te preguntarás. Es tan simple como buscar la palabra de Dios, es tan simple como lo que estamos haciendo hoy en día, que es compartiendo juntos algo que Dios ha hablado y escuchando en tu grupo Conexión. Algo que le has puesto en el corazón de los pastores es que todos los grupos Conexión, todo lo demás esté conectado. Estén hablando de lo que has estado compartiendo en la iglesia constantemente, porque entendemos que somos un cuerpo y que aunque quizás es un grupo separado para cada quien, para cada una de las personas, no por eso están aislados, no por eso cada uno está separado. Estamos unidos, estamos juntos en comunión y en familia. De otra manera, la escuela de discipulado. Hay tantas formas en las que tú puedes profundizar en la palabra, hay tantos temas, tantos estudios en específico. No sé si sabías, pero hay un estudio de la hermenéutica que es cómo defender tu fe. Ojo, no cómo pelear, ¿verdad? No cómo pelear tu fe. Cómo defender tu fe cuando la gente, cuando el exterior, cuando el mundo te quiere mover para que puedas estar bien plantado. Esas son las raíces que tenemos que hacer, esas son las raíces que tenemos que nutrirnos, esas son las raíces que tenemos que hacer. Yo no sabía, por ejemplo, mi papá me estaba comentando que hay un estudio específico de cómo compartir la palabra. Obviamente tomando como ejemplo a Jesús, la palabra, lo que nos dice la Biblia, pero hay un estudio de cómo tú puedes hacer para poder compartir de una manera eficiente y de una manera clara tu mensaje. Si tú eres alguien que dice, ¿sabes qué? Yo quiero compartir, yo quiero hablar, pero no sé cómo hacerlo. Hay veces que no me entienden, hay veces que no sé ni lo que digo. Profundiza. Ve más allá. Y cuando nuestras raíces espirituales son imparables, pero también dirigidas hacia el agua de vida, no importa lo que esté en el camino, no importa lo que se atraviese, las dificultades, ya sea tierra dura, ya sea una roca o incluso concreto, en la superficie se nota. Y quiero comentarte un poco de algo que meditaba y que estaba pensando. Todo lo que es hecho de concreto, todo lo que es hecho de cimientos es
es algo humano, ¿estás de acuerdo, no? El concreto, el cemento, es algo humano, no es algo que está en la naturaleza por sí. Las piedras sí, pero el concreto no. Y yo creo que muchas veces el enemigo ha querido poner concreto, ha querido poner cosas duras, que por medio del mundo, de los ideales del mundo, de los pensamientos del mundo, de las acciones del mundo, nos han querido detener de nuestras raíces. Pero es algo que no se puede parar. Si tus raíces están fuertes, si tus raíces están centradas en buscar el agua de vida, no hay nada que las pare. Puedes ver un ejemplo tan sencillo. Aquí afuera de la iglesia hay unas jardineras que constantemente se tienen que estar reparando, porque las ramas del árbol están creciendo, están rompiendo esa jardinera. Y pareciera que muchas veces el enemigo nos quiere tener así, en una maceta, en una jardinera, para que no crezcamos más, porque sabe el potencial que tenemos de crecer, de arraigarnos, de profundizar al agua de vida. En la superficie se nota claramente cuando una raíz lleva un camino. En la avenida de aquí afuera tú puedes ver en las esquinas múltiples topes, y no son topes hechos por humanos, es un árbol que su raíz ha levantado el mismo concreto, que su raíz ha levantado el camino, porque están creciendo, son imparables. Y cuando estas raíces se conectan a la vida, damos fruto. Cuando adoramos, no solo nos endulza la vida, no solo nos da salud, no solo nos da bendición, sino que el resultado de esa adoración, el resultado de nosotros ser bendecidos, es dar vida a nuestro alrededor, es dar oxígeno. Tú puedes ir a una ciudad en donde no hay árboles, de verdad, en el cielo a kilómetros se ve negro. Tú respiras y tú dices, algo me falta, me estoy ahogando. Pero cuando regresas a un lugar con árboles, con oxígeno, tú puedes respirar. Se nota. Y debemos de ser como árboles, dando oxígeno alrededor, dando vida a nuestro alrededor, porque eso es a lo que hemos sido llamados. Así que yo te invito a que en este momento podamos levantar nuestra adoración. Puedes ponerte de pie y juntos poder adorar en este momento, entendiendo esto, que somos árboles, como árboles que dan vida, que las raíces estén profundas, que las raíces lleguen más profundo, que nutran, que sean raíces imparables, pero dirigidas en la manera correcta. Yo creo de parte de Dios que hay gente aquí que ha estado creciendo de una manera increíble, pero no está dirigida. No está dirigida a la vida, al agua de vida, que es lo que te va a mantener vivo. Y va a llegar el punto donde no importa qué tanta raíz hayas hecho crecer, te vas a secar. Y yo creo que ha habido algunos que están como en esta maceta, encajonados, que el enemigo sabe el potencial que tú tienes en el reino y por eso te tapa con concreto, con piedra, con ladrillo. Pero cuando ya creas que no puedes, si tú has pensado que no puedes, déjame recordarte que el árbol no solo obtiene nutrientes del piso, sino del cielo al mirar al sol de justicia. Al mirar al sol de justicia es cuando tú puedes obtener esa dulzura. Y yo creo que hay muchos que han mirado al sol de justicia, pero están perdiendo esta parte de alegrarse. Alégrense siempre, dice el Señor. Les repito, les insisto, alégrense.